dar inicio. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra maestra Ivonne Corona Chávez, es psicóloga. Me voy a permitir leer un poco de su semblanza curricular. Tenemos a una maestra con bastantes formaciones. Bueno, estudió licenciatura en la Universidad de Guadalajara, maestría en psicología de la salud en la misma universidad. Tiene un entrenamiento intensivo en DBT, tiene un diplomado en neuropsicología clínica, diplomado en atención, prevención en la violencia de género y múltiples cursos de entrenamiento como terapia de aceptación y compromiso, terapia de aceptación y compromiso focalizada PAC, teoría de marcos relacionales, psicoterapia analítico-funcional, terapia conductual interpersonal, terapia integrativa de pareja, terapia dialéctico-conductual DBT, intervención en conducta suicida, activación conductual. Y bueno, en el ámbito profesional se desempeña como psicoterapeuta en consultorio privado con adultos con trastornos afectivos, trastornos de ansiedad y duelo y conducta suicida desde 2015 a la fecha. Es docente en múltiples cursos y diplomados enfocados a las terapias contextuales, organizados por Instituto en Terapias Contextuales Nelite-Koch, Instituto Peruano de Psicología Contextual, Centro Dialéctica, Contacto Contextual, Instituto ARC. Es docente en diplomado en identificación de valoración e intervención del comportamiento suicida con profesionales de la Red Nacional de Salud, Organización Panamericana de la Salud, OPS 2021-2022, coautora del libro Duelo, tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso de la editorial Manuel Moderno y por la que nosotros la conocimos. Conocimos este libro y conocimos su nombre y de ahí nos dimos la tarea maestra de seguir su amplia trayectoria y bueno, y por eso la invitación el día de hoy. Y bueno, también es psicoterapeuta en clínica de duelo por suicidio de la Universidad de Guadalajara. Bueno, fue del 2014 a 2017. Y pues bueno, maestra, no queda más que darle la más cordial bienvenida y le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar inicio a nuestra ponencia del día de hoy. Voy a compartir pantalla, denme un minutito y comenzamos. Si les parece bien, voy a hacer la presentación y al final damos espacio para dudas, pero sí me gustaría que a medida que voy presentando, hay algunas diapositivas donde traigo algunas preguntas más bien orientadas hacia la reflexión. Entonces, aquí sí les voy a agradecer quien guste de manera voluntaria irnos comentando en el chat o abrir su micrófono, porque en este tema en específico me parece que se necesita eh, mucha reflexión. No todo está escrito en los libros o en los artículos de investigación, entonces es la parte que sí me gustaría invitarles aquí, ¿vale? Ok, bueno, pues el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que les voy a presentar hoy, es el acompañamiento por muerte reciente desde la terapia de aceptación y compromiso. Voy a hablar más del duelo en general y después voy a dedicar unos minutos a hablar de cómo se puede hacer el acompañamiento desde terapia de aceptación y compromiso. Esto, ¿por qué? Porque me parece que si nosotros tenemos una comprensión más amplia, más integradora de lo que es el duelo, entonces nuestras intervenciones, ya sea si ustedes lo quieren trabajar desde la terapia de aceptación y compromiso o desde otra terapia basada en evidencia, pues nuestro acompañamiento va a ser mucho mejor, ¿vale? Siempre y cuando haya una comprensión de qué va este proceso. Ok, vamos a comenzar entonces. Antes de irnos a la parte más teórica, Iván, que ya me ha visto dar clase, el maestro Iván, sabrá que a mí me gusta iniciar casi siempre con una frase que no tiene que ver con psicoterapia, que no tiene que ver con psicología tampoco, es una frase más, diría yo, es de la experiencia, ¿no? Le tomé prestada a Rosa Montero una cita de su libro La ridícula idea de no volver a verte. Ella inicia este libro diciéndonos, solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La Tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Quien no conozca este libro, se lo recomiendo muchísimo porque justo nos muestra una experiencia muy personal de una mujer lidiando con su propio duelo al perder a su esposo de muchos años, ¿no? Entonces, esto para sensibilizarnos un poquito y no perder de vista que aunque hoy vamos a hablar desde lo teórico y vamos a hablar de claves del acompañamiento y toda esta cosa, pues muchas veces la persona que tenemos frente a nosotros se está enfrentando a una de las experiencias más dolorosas de su vida, ¿vale? Entonces no perdamos de vista lo delicado que puede ser el tema para la persona, ¿vale? Ok, vamos a seguir entonces. Bueno, primero vamos a definir
¿qué es esto del duelo? ¿Qué es a lo que le estamos llamando duelo? Aquí hablaremos como lo tenemos definido en el español. En español, al duelo le llamamos a esa respuesta que presentamos las personas ante la pérdida o ante la muerte de un ser querido. También se utiliza la palabra para hacer referencia a todo el dolor, a toda la aflicción, esa parte más bien emocional, ¿no? Entonces escuchamos personas decir, estoy sintiendo mi duelo, estoy viviendo mi duelo, lo cual todo ello pues son formas de referirnos a la experiencia. A diferencia de en el inglés, que por eso hacía yo énfasis, esto es en español, en el inglés la palabra grief también puede ser utilizada como un verbo y eso le da la connotación de que es una experiencia en la que las personas tienen que hacer cosas. Eso es muy interesante porque en el español no tenemos un verbo para referirnos al atravesar por el duelo, ¿no? Entonces, lo más que podemos decir es atravesar, vivir, experimentar, pero sepan que sí hay cosas que hacer. Nuestro rol como dolientes no debería o no sería lo más recomendable que nuestro rol sea pasivo, sino más bien activo. Y otra forma de definirlo, que es la que utilizamos en el libro, que ya les mencionaba el maestro Iván, es como una experiencia, ¿vale? Nosotros decidimos llamarle experiencia porque a final de cuentas es algo por lo que la mayoría de personas vamos a pasar, desafortunadamente o dolorosamente, sí, pero la mayoría de nosotros en algún punto o ya lo hemos vivido o lo vamos a vivir, ¿vale? Se trata de una experiencia humana normal. Se trata de una experiencia que es universal, universal porque lo que se ha encontrado es que independientemente del idioma, del contexto sociocultural, de la localización geográfica, en todas las culturas hay respuestas de duelo, ¿no? Hay una evidente tristeza, un evidente dolor, incluso hay rituales alrededor del duelo, ¿no? Hay quienes, antropólogos sobre todo, dirían que hasta antes del Homo sapiens ya empezaba a haber manifestaciones o posibles manifestaciones de duelo porque había rituales, ¿no? Porque se enterraba a los muertos. Y esta experiencia va a ser multidimensional, aunque hoy hablemos más de la parte psicológica o lo que nos corresponde a los psicólogos, tendríamos que considerar que muchas veces va modificar, va a implicar cambios en muchas dimensiones de la vida de la persona, ¿no? No solo la parte psicológica, la parte social también se puede modificar, el entorno en el que la persona está viviendo. Muchas veces va a haber una modificación, una afectación en un nivel más espiritual, pudiéramos llamarle, con respecto a cómo se ve la persona a sí misma, el lugar que ocupa en el mundo, las creencias que tiene respecto a algo más grande que sí misma, ¿vale? Entonces, dependiendo de muchos factores que hablaremos un poquito más adelante, pues va a variar qué tanto, qué tan intensa es esa afectación, ¿vale? Entonces, toda esta experiencia, estamos hablando de ella como la experiencia normal cuando nos estamos enfrentando a una pérdida. Ojo, yo voy a hablar específicamente de la pérdida por fallecimiento. Entiendo que hay este uso relativamente reciente de la palabra duelo para referirnos a otro tipo de pérdidas, pérdidas por una ruptura, por un divorcio, por la pérdida del nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso por el distanciamiento en una relación que no necesariamente es de pareja. Sin embargo, lo que yo les voy a presentar está basado en la evidencia de investigaciones en las que se trabaja únicamente pérdidas por fallecimiento. Entonces, si ustedes que me están escuchando a medida que yo voy avanzando, le empiezan a encontrar similitudes con cómo reaccionamos las personas o cómo han visto reaccionar otras personas frente a otro tipo de pérdidas, está bien, es completamente válido. Tómenlo si les es útil. Solamente aquí va mi aclaración de yo no estoy hablando de otro tipo de pérdidas porque estoy en la medida de lo posible basándome en lo que nos dice la evidencia y esta evidencia surge de pérdida por fallecimiento. ¿Vale? Ok. Aclarado esto, seguimos. Y esta es una de las primeras diapositivas en las que me gustaría, de manera voluntaria, que empiecen a abrir sus micrófonos o nos comenten en el chat cómo se manifiesta el duelo, cómo consideran ustedes, cómo lo han vivido, ¿sí? ¿Cuáles son esas reacciones, por así decirlo, que serían las normales, las esperadas? Les escucho. ¿Cómo es lo normal o cuáles son las reacciones normales? Déjenme ver en el chat. Ok, voy a ir leyendo, dice Jorge, ando duelando. Si pudiera servirnos por ahí el verbo, ¿verdad? Ok, dice Clara, con tristeza, enojo, una mezcla de otras emociones. Dice Eugenia, dejar de lado las actividades diarias. Esto puede ser bastante frecuente. Enojo, aislamiento, llanto. Las voy a ir leyendo conforme aparezcan.
enojo, culpa, tristeza, negación, shock, aislamiento, llorar, no dormir, falta de apetito, bien. Ok. Indiferencia con las cosas que hago. Dice Laia, depende de la persona y el tipo de duelo. Ok. Han sido diferentes síntomas en cada duelo. Muy bien, muy buena respuesta, Laia. Ok, va. Muchas gracias. Voy a pararle hasta ahí. Muchas gracias. Veo que todos están muy participativos. Sensación de soledad, desesperanza, reflexión. Ok, entonces, si se fijan, les agradezco mucho a todas y a todos que están hablando algunos de lo que han visto, otros de lo que han experimentado. Hay un abanico súper amplio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de qué de esto es lo normal, todo, todo lo que me dijeron, todo lo que mencionaron ahí puede ser normal. ¿Por qué? Porque va a depender de la persona, va a depender de la relación, va a depender de muchas cosas que ahorita vamos a especificar. Aquí voy a hacer otra pregunta más. ¿Y qué hay de las personas que aparentemente no están reaccionando? Que pareciera que están haciendo su vida normal, como si nada se modificó. ¿Eso será normal o no será normal? Ok. Dice Tere, evitación experiencial. Dice la doctora Selene, puede ser. Puede no haber aceptación del suceso. Ok. Vale, pues fíjense que esta es una pregunta que muchos investigadores se han hecho a lo largo del tiempo. Antes se creía que era evitación, que era negación, que era que la persona estaba en shock, que sí puede ser que la persona esté en shock, que sí puede ser que haya cierta evitación, ¿sí? Sin embargo, la investigación lo que nos ha mostrado es que el que una persona aparentemente no reaccione no es un predictor de mayores complicaciones. ¿Sí? Es decir, no hay que forzar o no es necesario forzar a la persona a expresar, a vivir el duelo, ¿no? Porque hay casos en los que las personas, esta es su manera de reaccionar. ¿Sí? Dice Briseida, probablemente tiene una red de apoyo favorable, recursos espirituales, puede ser muchas cosas, puede ser hasta em, el hecho de que yo tenga, lo voy a decir en primera persona, yo tenga ciertas creencias respecto a la muerte y quizá la muerte no significa para mí algo tan aversivo, ¿sí? Hay personas o hay culturas donde se cree que pues es una forma de trascender a otro plano y, y los muertos siguen hasta cierto punto conectados con nosotros, ¿no? Entonces, aunque genere dolor, no necesariamente es este dolor devastador, ¿no? O en algunos de estos casos pues hasta se puede ver como parte de el ciclo normal de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que es importante que no lo vean como un determinante, ¿sí? De que hay algo mal con la persona, de que está haciendo algo mal. Va a haber casos en los que se juntan situaciones que llevan a que la persona o no se encuentre en condiciones de hacerle frente a la parte Hola, emocional. no se escucha. ¿Perdón? Es que no se estaba escuchando. No sé si nada más Ah, era yo o todos. ¿alguien más me dejó escuchar? Déjenme ver el chat. Yo sí escucho. No, Ay, me nosotros dicen es, que sí. Checa tu señal, si no. Ok, vale, muchas gracias, perdón. Entonces les decía, va a haber veces en que las circunstancias, la situación implica que la persona o esto no viene a quebrarle, a implicarle un dolor súper enorme. Va a haber veces en las que, por ejemplo, quizá algunas de ustedes lo han vivido, cuando el fallecido tuvo que pasar por una enfermedad larga, por un periodo de dolor, de estar postrado en cama, que cuando por fin viene el momento del fallecimiento, la reacción es más de alivio, ¿sí? De, ok, ya va a descansar y vamos a descansar, ¿sí? Entonces, tendríamos que entender bien las circunstancias alrededor, ¿sí? Tendríamos que entender cómo la persona conceptualiza la muerte, ¿sí? ¿Qué significa para él o para ella esta pérdida? ¿Sí? Y también qué otros estresores puede estar lidiando. Pongo un ejemplo que utilizo casi siempre en mis clases. Hace unos años, una consultante que ya trabajaba conmigo, no me buscó específicamente por un duelo, me buscó por otra razón, pero cuando estábamos en su proceso, fallece su esposo. Fallece en estas circunstancias, ¿sí? Y ojo aquí con las circunstancias, circunstancias muy peculiares. El, el joven estaba en sus treintas apenas, iba a cruzar al otro lado de, bueno, Estados Unidos, porque le habían ofrecido un trabajo, era un inmigrante ilegal. Entonces, en el estar cruzando de manera ilegal la frontera, al chico le da un infarto. Le da un infarto y su cuerpo queda del otro lado. Entonces, mi paciente
Era una mujer de baja escolaridad, de bajos recursos, con una red de apoyo no muy eficiente, no hablaba inglés. Entonces, no se imaginan la odisea que fue lidiar con los trámites y conseguir el recurso económico para poder traer el cuerpo. Fue un rollo, ¿sí? Si no me falla mi memoria, tardó entre 2 y 3 meses para poder traer el cuerpo de su esposo a Jalisco, a Guadalajara otra vez, que es donde yo soy. ¿Ustedes creen que en esos 2 o 3 meses que estaba haciendo trámites, que estaba consiguiendo traductor, que estaba consiguiendo el dinero, que estaba viendo cuál era la funeraria que lo podía traer, ¿ustedes creen que ella se podía acostar a llorar y extrañarlo? No, no había tiempo para eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había algo más urgente que resolver. ¿Sí? Entonces, en esas circunstancias, alguien que pudiera ver la reacción de ella sin este contexto podría decir, ay, es que está en shock, o es que está evitando, o es que está en negación. La verdad es que había un problema bien específico que requería de su atención, y si ella quería resolver ese problema, lo más adaptativo era que se centrara en eso y no se permitiera tanto las otras emociones. En el momento que ella logra traer el cuerpo, entonces sí vienen estas reacciones que la mayoría consideraríamos como más típicas o más comunes del duelo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les platico este caso? ¿Por qué se los comparto? Porque aquí tendríamos que ser muy cuidadosos de cuál es la circunstancia que es lo más funcional para la persona, ¿sí? Antes de estar quizá presionando porque contacte con ciertas emociones cuando tal vez no es lo más funcional para la persona, ¿no? Dice Flor, postergó su duelo, claro, es solo que en esas circunstancias era lo más adaptativo. Entonces, tendríamos aquí que ponerle contexto, ¿vale? Les decía, va a haber casos, perdón, en los que la persona no aparentemente no manifiesta ninguna reacción, ¿sí? Y eso también tenemos que darle su tiempo para observar si eso es lo normal o eso es lo adaptativo para esa persona, no correr a señalar y patologizar, ¿vale? Ok, vamos a seguirle entonces. Entonces, una forma de entender las experiencias de duelo es con esta analogía. Esta analogía no es mía, me encantaría, pero es del doctor Bonanno. El doctor Bonanno es alguien que realiza investigación y escribe sobre duelo desde hace varios años. Les recomiendo también su trabajo. Bonanno nos dice que el duelo o los duelos son algo así como los copos de nieve. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes viven en un lugar donde cae nieve, en el momento que esté cayendo del cielo, todo eso es nieve. Y en el momento que ya se acumuló en el piso y formó montículos o quizá una pequeña montaña, todo eso en su conjunto también es nieve. ¿Sí? Si yo tomo un poco en mi mano y hago una bolita, todo eso es nieve. Pero si yo tomo una muestra de esta nieve y la pongo bajo el microscopio, ¿sí? Voy a encontrar los copos de nieve. ¿Sí? Y los copos de nieve, si ustedes buscan algunas imágenes del microscopio, los copos tienen diferentes patrones, ¿sí? No todos van a ser iguales, van a presentar diferentes patrones y sin embargo todos estos son copos de nieve, ¿sí? No vamos a decir que uno es menos nieve y otro es más nieve, ¿sí? O uno está mal. No, todo eso es nieve. Entonces, lo mismo sucede con el duelo, aunque haya diferentes manifestaciones, que sigan diferentes tiempos, que sigan diferentes ritmos, que sigan diferentes formas, ¿sí? Todo ello es parte de la experiencia, de la respuesta que tiene la persona ante la pérdida, ¿vale? Entonces, en este caso no hay una formulita, ¿vale? Ok. Por ahí me estaban mencionando el tema de las fases. Ahorita hablaremos de eso, Selene. Ok, bien. Entonces, algunos factores, sí, algunos de ellos son los que les presento aquí. Esto puede influir en las respuestas emocionales, cognitivas y conductuales. Sí, pueden influir en cuanto a la intensidad, a la forma que van a presentar estas respuestas. ¿Sí? No son los únicos factores, los que yo les presento son los que más se han estudiado, pero si se dan un clavado a las bases de datos van a encontrar que hay muchos más. ¿Vale? Ok, va. Entonces, primero tenemos uno de ellos, los antecedentes históricos. ¿Qué quiere decir esto? Otras experiencias previas que la persona haya tenido de pérdidas o de fallecimientos. Porque en este sentido, si yo como doliente es la primera vez que estoy experimentando una pérdida, puede que no tenga ninguna referencia de cómo se va a manifestar esto en mí. ¿Sí? O de qué tipo de respuestas voy a tener. Y en algunas ocasiones puede esto ser todavía más estresante para las personas. Hace unos meses una consultante me buscaba porque
perdió una mascota que quería muchísimo. Ella me buscaba y tal cual me dijo algo similar a esto, ¿no? Me dijo, es que pasó hace algunas semanas, la primera semana estuvo súper triste, luego ya me estaba sintiendo mejor y esta semana me volví a sentir mal. Entonces, te busco, Ivonne, porque no sé si estoy haciendo esto bien, ¿sí? Entonces, para ella, que era la primera vez que experimentaba una pérdida, no había perdido ningún otro ser querido antes, regresar a contactar con emociones dolorosas luego de haber tenido un periodo relativamente de calma o más neutral, les sacaba muchísimo de onda. Sí. Sin embargo, quienes ya han acompañado personas en duelo o han vivido sus propios duelos, sabemos que esto es así, ¿sí? Que va a ser un sub y baja o, diría Lindemann, son olas de malestar. ¿Sí? El malestar viene como olas que suben y bajan y vuelven a subir y hasta que eventualmente se empiezan a apaciguar o volver como algo más equilibrado. ¿Sí? Entonces, el que la persona antes ya haya experimentado esto no puede influir en el cómo lidia con sus propias reacciones, ¿sí? Cómo las entiende, ¿vale? Ok. Em, por otro lado, está el contexto sociocultural. Yo les ponía hace ratito de ejemplo. Depende de nuestra cultura, va a ser nuestro concepto de muerte, nuestro concepto de si es que hay un alma, si es que hay un más allá o no lo hay, qué pasa con nosotros, si vamos a un juicio después de que fallecemos o no. ¿Sí? Entonces, este contexto sociocultural también va a influir en qué tanto duran, ¿sí? Y de qué forma son estas manifestaciones. Hay, por ejemplo, culturas en las que lo socialmente esperado es que si una mujer enviuda, tiene que durar por lo menos 2 años eh, de luto, ¿sí? Es decir, que se muestre que en público con esta actitud más bien como reservada y que vista de negro y que se note que le duele el fallecimiento de su esposo, ¿no? Entonces, en esas culturas eso es lo socialmente esperado. ¿Sí? Va a haber otras culturas donde lo esperado es que las personas se muevan más rápido o lidien con esto más rápido. ¿Sí? Vamos a considerar también las condiciones en que sucedió la muerte. Aquí, pues ya les decía yo el ejemplo de esta consultante que tenía que resolver un problema bastante importante antes de poder, pues, permitirse tal cual contactar con sus emociones, contactar con la pérdida, ¿no? Entonces, tenemos que considerar las condiciones en que sucedió la muerte, si se pudo recuperar el cuerpo de la persona, si se pudo hacer los rituales funerarios que normalmente en el contexto o en la cultura se espera. Esto lo vimos, por ejemplo, al inicio de la pandemia por COVID-19, que muchas personas el asimilar la realidad de la pérdida les costó mucho porque debido a las condiciones, bueno, no sé si a todos les pasó, en el estado en el que yo estoy, hubo hospitales que tomaron la decisión de no entregar el cuerpo, sino entregar directamente el cuerpo a las funerarias y lo único que veían los familiares eran ya las cenizas. Se tomó esa decisión, después se cambió, pero por unos, no recuerdo si semanas o meses, eh, los familiares sabían que la persona había entrado al hospital y lo siguiente que tenían eran sus cenizas. Entonces, esta situación de no poder haberse despedido, de no haber podido ver el cuerpo de la persona, pues también en muchos de ellos influyó para que esta sensación de incredulidad o este shock, que algunos le llaman así, durara más tiempo. Por otro lado, la investigación nos dice que la causa de muerte también va a influir, esto es parte de las condiciones, ¿no? La causa de muerte, lo que se ha documentado es que las muertes que suelen crear mayor afectación en cuanto a intensidad y duración son las muertes violentas, dígase por homicidio, por suicidio, por accidente, ¿sí? Principalmente, o sea, suele poner primero homicidio y luego suicidio, y las que menor intensidad van a ocasionar son muertes naturales o tienen que ver con enfermedad. Ojo, esta es una estadística, no quiere decir que sea una regla, ¿vale? No quiere decir que porque alguien falleció por muerte natural, entonces todos los afectados, todos los dolientes van a lidiar con esto de forma muy sencilla. No, lo que estamos planteando aquí es cómo se ha documentado que afecta ese factor. Las características de la relación o el parentesco, aquí tiene que ver tanto con si la relación era cercana, si era una relación complicada, en la que había pleitos, en la que había ciertos enojos, si era una relación más bien de amor, de cariño, de respeto, pero también se ha investigado con respecto al parentesco. Lo que se ha documentado ahí es que eh, cuando quien fallece es un hijo o una hija, es donde suele haber una mayor afectación, que las respuestas suelen ser más intensas y se alargan más en el tiempo. Hay incluso una investigación que lo que muestra es que mientras menor es la edad del hijo o la hija, mayor es la afectación, ¿sí? Pero de nuevo estamos hablando de estadísticas. El estado de salud general previo también es importante. ¿Por qué? Y esto aquí nos corresponde mucho a los clínicos.
porque si desde antes la persona ya tenía síntomas de depresión, de ansiedad, de algún otro diagnóstico, o ya había algunos síntomas, aunque no cumpliera con los criterios diagnósticos, a partir del fallecimiento puede que esto se intensifique, ¿sí? O se complique todavía más. Entonces, es importante que cuando hagamos una evaluación de una persona que está llegando por un duelo, pues preguntemos si estas manifestaciones, estos síntomas estaban presentándose desde antes o fueron a partir del fallecimiento. ¿Vale? Y por otro lado, otro de los factores que más se han investigado, pues son las estrategias de afrontamiento. Va a haber personas que aunque sea la primera vez que están experimentando un duelo, eh, sus estrategias de afrontamiento son bastante adaptativas y pueden hacerle frente sin necesidad de ningún apoyo profesional. De hecho, estadísticamente, lo que se encuentra es que la mayoría de las personas logra hacerle frente a la pérdida sin necesidad de apoyo profesional. Y ustedes dirán, Ivonne, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en una conferencia sobre el acompañamiento del duelo? Bueno, es que hay un porcentaje que sí va a requerir apoyo profesional, que se le va a complicar o las experiencias, las respuestas van a seguir más tiempo del esperable, ¿vale? Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Ok. De acuerdo a la APA, en el DSM-5 en su versión TR nos especifican como duelo no complicado, ¿sí? O lo que ellos le llaman duelo no complicado, como una reacción normal ante la muerte de un ser querido. Aquí sí se especifica que es por muerte, no viene otro tipo de pérdidas, de acuerdo al DSM. Y lo que ellos nos dicen es que se van a presentar los síntomas o muchos de los síntomas que son característicos de un episodio de depresión mayor, pero no significa que la persona esté pasando por una depresión, ¿vale? Aunque se parezca muchísimo, si todas estas manifestaciones o todos estos síntomas, si lo quieren llamar así, son a partir de la pérdida y a partir de la muerte, entonces esto es parte de la reacción normal, ¿vale? Sí es posible que algunas personas requieran o busquen atención profesional. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cuáles son los que suelen llegar con más frecuencia. Ok. Llegamos a una parte un tanto polémica, ¿sí? Lo digo polémica porque hasta ya los veía que en el chat estaban empezando con esta conversación. Ok, vale. ¿Qué pasa con los modelos explicativos de etapas o fases? Si bien son todos ellos, aquí les pongo 4 ejemplos de algunos de los más famosos, si bien todos ellos han traído un aporte al estudio, a la comprensión del duelo, la verdad es que actualmente no se consideran la mejor forma de explicar el duelo. ¿Por qué? Porque, bueno, para quienes ya tienen formación dentro de las terapias de corte conductual, podrán entender que se trata de descripciones topográficas y no descripciones funcionales, que es uno de los puntos que les pongo aquí. ¿Sí? No toman en cuenta el contexto, no toman en cuenta las acciones, muchos de ellos, ¿no? Las conductas o las estrategias de afrontamiento que tienen los dolientes. Y lo que nos hemos encontrado es que, pues, cuando ya se ve la evidencia, cuando se ve en investigación, no corresponden las reacciones de la mayoría de las personas con ninguno de estos, ¿vale? Decíamos hace rato, como los copos de nieve, siguen patrones diferentes y entonces si los duelos siguen patrones diferentes, ¿sí? La verdad es que no tiene mucho sentido hablar de etapas o fases porque, como decían hace ratito en el chat, porque esto no es una experiencia lineal o no es un proceso lineal. Hay bastantes críticas ya muy documentadas, entre ellas, aquí les pongo las que más he hablado, ¿no? Que pueden cargar sobre los dolientes ciertas expectativas irrealistas de que esto es un proceso secuencial, ¿sí? Cada vez menos, pero al inicio que yo comenzaba hace unos años a trabajar con duelo, era muy común que llegaran personas o porque me los mandaba el psiquiatra o porque sabían que yo trabajaba duelo y me decían, es que creo que me salté una etapa, es que creo que me regresé una etapa, es que como no he contactado con la ira, con el enojo, creo que lo estoy haciendo mal, o creo que estoy evitando, o creo que estoy en negación. Y cuando veíamos en la evaluación el contexto de la relación, las estrategias de afrontamiento de la persona, el contexto en el que se dio la muerte, su reacción era congruente, ¿sí? Entonces, si bien no vamos a quitarle el mérito que tienen, porque sí lo tienen, tenemos que tomarlo como pues un antecedente histórico, ¿sí? No como un modelo explicativo en el que vamos a basar ni nuestro acompañamiento ni nuestra intervención, ¿vale? Que es parte de lo que aquí también les pongo. Esto pues, no me lo estoy inventando yo, esto surge en la investigación, que la verdad es que como estos modelos no se apegan a lo que realmente está ocurriendo en los dolientes, pues por lo tanto tampoco van a tener mucha utilidad en el campo clínico, ¿vale? Y por otro lado, la mayoría ponen al doliente en un rol pasivo, ¿sí? Pasivo como si simplemente el enterarme de la noticia fuera a hacer que ya todas estas respuestas solitas vinieran una tras otra, cuando la verdad no es así, ¿vale? Ok.
Vamos a seguirle entonces. Ahora, actualmente, este es uno de los modelos basados en evidencia que mayor aceptación tienen. Este es un modelo explicativo, no es un modelo de intervención, ¿sí? Ojo, es decir, estos autores, la doctora Margaret Straub y el doctor Henschut, lo proponen desde la investigación, ¿sí? Pero no planteando hacer una intervención con esto. Ellos más bien lo que están haciendo es documentar con varios dolientes que se les fue dando seguimiento, que se fueron registrando sus reacciones. Ellos lo que hicieron fue acomodarlo en un modelito, ¿sí? Documentar eso, acomodarlo en un modelo y presentan este modelo. De nuevo, acuérdense que la ciencia está cambiando todo el tiempo, entonces, aunque este sea uno de los más aceptados actualmente porque está basado en evidencia, es posible que en unos años surja otro y digan, oye, fíjate que siempre no, porque esta situación ya documentamos mejor y parece que se presenta de esta otra manera, ¿vale? Entonces, pues, ¿para qué les digo esto? Pues para que no se peleen en el chat sobre si los modelos de fase sí o no. Acuérdense que la ciencia es así. ¿Sí? Constantemente se está corrigiendo, se está abonando y por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta las condiciones sociales o socioculturales que están cambiando y eso también podría influir en el cómo vamos experimentando esta respuesta. ¿Vale? Ok, entonces paso a explicarles un poquito de qué se trata esto. ¿Sí? Lo que nos dicen Strobe y Schut es que todo eso que normalmente los modelos anteriores describían es una de las partes o es solamente una parte del duelo. ¿Sí? Ellos nos dicen, todo eso, todas esas intrusiones o esas reacciones típicas, ¿sí? Son una parte y ellos lo agrupan. ¿Sí? A este tipo de estresores, le llaman ellos, los agrupan y les dicen, estos son los estresores orientados a la pérdida. ¿Sí? Extrañar a la persona, contactar con la tristeza, con todas las otras emociones, porque también va a haber enojo en algunos casos, va a haber melancolía, va a haber otro montón de cosas. Toda esa parte, sí, es lo que ellos le llaman orientado a la pérdida. Pero dicen, esto es solo una parte. Y les decía, en el artículo original, ellos le llaman estresores. Estresores, ¿por qué? Porque pues, son factores que están generando estrés en la persona, ¿no? Que van a venir a ser incómodos o van a ocasionar cierto malestar. Y nos dicen, pero hay otra parte que en los otros modelos no siempre se está tomando en cuenta, que es lo que ellos le llaman orientado a la restauración. ¿Por qué? Porque la vida no se detiene, no se pone pausa en lo que proceso la pérdida, ¿sí? O en lo que asimilo la pérdida. Sigue habiendo otras cosas ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? Y esto es lo que los modelos de fases quizá fallaron un poquito al describirlo, ¿sí? Entonces, la vida sigue ocurriendo, va a haber cambios, va a necesidad de desarrollar nuevas conductas o hacer cosas que a lo mejor antes no habíamos enfrentado. Aquí también entra la distracción del dolor, el desarrollo de nuevos roles, a veces hasta de una identidad, de nuevas relaciones. Y por aquí tenemos negación y evitación de los dos lados. Los que ya están formados en terapias contextuales podrían aquí decirme, oye, Ivonne, pero yo aprendí que la evitación experiencial es lo peor del mundo, ¿no? Es el centro de los problemas. Ah, hasta cierto punto. ¿Qué pasa aquí? Como dijimos, hay estresores, ¿sí? Generan malestar. Este, cuando estamos orientados a la pérdida estar negando o evitando los cambios, lo que le permite a los dolientes es un descanso, un respiro incluso, ¿no? Strobe y Schultz le llaman descanso, un descanso de todo este estrés y viceversa. Cuando estoy centrada en ahora, ¿qué voy a hacer para cuidar a los niños? Si soy una persona que enviudé. Ahora, ¿qué voy a hacer con las tareas que mi esposo fallecido cumplía en la casa? Ahora, ¿cómo vamos a organizarnos en el día a día? Mientras estoy viendo todos los cambios, estoy descansando, por así decirlo, de lo desgastante que puede ser el contactar con el dolor. ¿Vale? Porque esto es algo que yo le digo a mis consultantes, estar en duelo es cansado. Implica estar atenta, atento a una serie de cambios, a una serie de experiencias dolorosas, incómodas. Entonces, esto implica un desgaste en la persona. Y la diferencia aquí, o una de las grandes diferencias en este modelo, es que Strobe y Schultz nos dicen que va a haber una oscilación. ¿Se acuerdan que yo les decía? Lindemann habla de olas de malestar. Sí, aquí hacen mucho sentido las olas de malestar. La atención de la persona y sus conductas van a estarse moviendo de un lado para otro. Y esto puede ser en cuestión de días, de semanas, a veces de meses. ¿Sí? Dependiendo de lo que se vaya presentando, dependiendo de los retos quizá que se me van presentando en la vida, hasta que eventualmente, al estar haciendo esta oscilación, la persona llega a una especie de acuerdo o de aceptación. No es que se supere la pérdida, es que más bien es como si la persona, es como si el doliente hiciera las paces con la situación.
con este ir y venir y también implica pues que ya va encontrando la forma de hacerle frente tanto a los estresores de un lado como del otro, ¿vale? Entonces dijimos, este se llama modelo de procesamiento dual del duelo, ¿sí? Y bueno, si se fijan, pues ya tiene sus bastantitos años publicado. Afortunadamente cada vez son más las personas que están volteando a ver modelos basados en evidencia y ya se van topando o se van actualizando un poquito más, ¿no? Yo les decía, es posible que después surja otra manera de explicarlo quizá todavía mejor, ¿ok? Entonces, aquí un recordatorio para todos, todas los clínicos. En ocasiones, el duelo no solamente nos está enfrentando a perder una persona que amamos, a veces también nos enfrenta a perder la vida como la conocíamos, ¿no? Y de ahí que quizá la parte de la restauración pueda hacerse bastante más pesada, ¿vale? Entonces, yo les decía, no todo es la pérdida, también está el cómo me adapto ahora a este entorno. Ahora, vamos a hablar de una propuesta de la perspectiva. Sí. La perspectiva, perdón, contextual del duelo. Voy a hablar de tres factores que influyen aquí, que son la transformación de estímulos, la conducta gobernada por reglas y la evitación experiencial. Ok. En términos de lo que entendemos por muerte, mm, dice la investigación que depende de nuestro desarrollo cognitivo o de la edad que tenemos, pero se dice que alrededor de los 6 o 7 años, también va a depender de las experiencias a las que estamos expuestos, ¿sí? Se comprende o se consolida el concepto de muerte. ¿Qué implica esto? Que entendamos tres aspectos o tres características de la muerte, que son estos que les pongo aquí. Se dice que ya se consolidó el concepto de muerte cuando se entiende como algo definitivo, como algo irreversible y como algo irreparable. ¿Sí? Y que por tanto, aunque no hayamos nosotros tenido una experiencia directa de perder a alguien, el hecho de que sepamos que la muerte se trata de esto, pues va a estar ligada a tristeza y a dolor, ¿no? Va a ser algo que por lo general la mayoría de personas vemos como aversivo, como indeseable, ¿vale? Y aquí, retomando la teoría de marcos relacionales, les pongo una cita de Mingoli Fiebig, perdón, no soy muy buena con los apellidos. Nos dicen, la transformación de la función de estímulos permite a los humanos responder rápidamente expandiendo las redes de estímulos que tienen funciones aversivas. La muerte tiene funciones aversivas o lo que tenemos como concepto de muerte para la mayoría tiene funciones aversivas. Entonces nos dicen ellos, podemos evocar experiencias dolorosas y sufrimiento solo con pensarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les pongo aquí el ejemplo de un esposo que fallece. Si mi esposo fallece, ¿sí? Mi esposo que a lo mejor yo tenía enmarcado o tenía en una red de conceptos que tienen que ver con el amor, con la compañía, con la imagen de él, con los recuerdos que a lo largo de la historia hemos formado, ¿sí? Puede ser, pues, si ustedes tienen suerte, en su mayoría una red, ¿no? O una serie de estímulos que consideramos más bien apetitivos, ¿sí? Que son agradables. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que viene el evento trágico, mi esposo fallece, entonces todas estas funciones de acá se van a ligar a toda esta otra red. ¿Sí? Y entonces es como ciertos estímulos que te recuerdan al cariño, al amor, a la compañía, ahora van a empezar a evocar malestar. Perdón, déjenme ver ahí. Ahí está. Ya. Ok, entonces, por ejemplo, esa canción que me dedicó cuando éramos novios y qué bonito era escucharla, al día siguiente o en el instante que fallece mi esposo, yo tengo la noticia, si la vuelvo a escuchar, no me va a evocar lo mismo que me evocaba, porque ya se transfirieron, por así decirlo, ¿sí? O ya se extendieron ahora estas otras funciones, ¿sí? Y lo mismo pasa con los pensamientos sobre el futuro. Si bien nadie tenemos el futuro comprado y no sabemos exactamente qué viene para nosotros en el futuro, puede que yo en la idea que me había hecho al respecto, pues yo suponía que mi esposo iba a estar ahí. ¿Sí? Entonces, ahora el pensar en el futuro implica el pues, cambiar todos estos conceptos o todas estas ideas que me hice. Entonces, pensar en el futuro, pues ya no va a implicar que mi esposo esté ahí, que esté en contacto con todo lo que él me traía, y entonces también va a ser aversivo, ¿vale? Entonces, de ahí que yo les decía, pues hace mucho sentido que el duelo sea tan cansado porque implica que un montón de estímulos ahora adquirieron funciones aversivas, un montón de estímulos que a lo mejor antes eran apetitivos o incluso neutrales, ¿sí? Que es parte de lo que les pongo en esta otra diapositiva. Si quizá antes de esta experiencia, cosas de la vida cotidiana, levantarme, desayunar, lavarme los dientes, pasear al perro, eran relativamente neutrales o hasta incluso apetitivas,
Ahora en el contexto de el fallecimiento, ahora levantarme y voltear a ver que a mi lado no está, pues también se va a volver aversivo, ¿sí? Entonces, de ahí que escuchamos que los consultantes dicen, es que todo me recuerda a él, todo me recuerda a ella, ¿sí? Entonces, cosas que a lo mejor antes ya ni notábamos, nuestra foto de casados ahí colgada en la pared de la casa, a lo mejor ya ni la veía, pero ahora otra vez se vuelve bien notoria y ahora viene a evocar todo un montón de dolor o de otras respuestas, ¿sí? Entonces, pues un montón de situaciones van a estar evocando estas respuestas. ¿Qué es lo que por lo general ocurre en lo que le llamamos duelo normal? Bueno, la persona está constantemente volteando a todos lados y entrando en contacto con estos estímulos aversivos. ¿Sí? Si lo vemos desde la perspectiva del modelo de procesamiento dual, también el estar viendo esto que cambió, esto que tengo que hacer diferente, pues va a estar evocando estímulos aversivos, ¿no? Decía una consultante que su esposo había fallecido, me decía, es que antes él era el que iba a las juntas de los niños y ahora tengo que ir yo, ¿sí? Es que antes él se hacía cargo de pagar todas las cuentas y ahora tengo que hacerlo yo. Sí, sí, eso también se puede volver aversivo, ¿sí? Entonces, la persona está enfrentando esto poco a poco, a medida que va surgiendo, ¿sí? Y poco a poco empieza a experimentar con varias estrategias, empieza a probar diferentes maneras de lidiar con esta experiencia incómoda o dolorosa. Poco a poco va encontrando cuáles son las estrategias que le son efectivas, ¿sí? Y entonces, al estarse volviendo cada vez más efectiva la persona en el hacerle frente, ¿sí? Pues empieza a notar su avance, lo cual refuerza el uso de estas estrategias, ¿sí? También, como es de esperarse, si la persona va afrontando, va resolviendo, la intensidad del malestar va disminuyendo gradualmente o se vuelve más manejable. No es que me deje de doler, ¿no? No es que me deje de sentir triste, es que ya sé cómo manejarlo o ya encontré cómo manejarlo. Y entonces, poco a poco, este futuro que se veía súper incierto, que me generaba un montón de malestar, pues ya se va viendo menos aversivo porque también me voy viendo a mí misma, a mí mismo, como alguien capaz de lidiar con eso, ¿sí? Pongo un ejemplo. Si yo, el estímulo aversivo del que estamos hablando, despierto, abro los ojos, volteo, vuelvo a ver que no está, ay, me vuelvo a acordar, me vuelve a doler, me vuelvo a poner triste. Día uno, seguramente es una experiencia con muchísimo malestar. Día dos, tal vez todavía. Día 16, pues ya lo voy esperando, ¿no? Ya me voy haciendo la idea desde que despierto que voy a voltear y no va a estar. Día 40. Sí, quizá sigue generando cierto malestar, pero se va haciendo más manejable, ¿sí? Y lo mismo pasa con esos retos del día a día. A veces pasa que me enfrento a un estímulo que no me había enfrentado antes. Pongo un ejemplo, encontré unas fotos que no había visto. Encontré unas cosas de él que no me había dado cuenta que estaban ahí. Y entonces al ser un estímulo nuevo, puede que otra vez vuelva a evocar un montón de malestar. Y eso es normal, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa flechita que iba marcando la oscilación en el modelo de procesamiento dual no era simétrica, estaba toda chueca, a veces más inclinada hacia un lado que al otro, y justamente es por esto, ¿vale? Porque no va a ser esto una experiencia lineal, no va a ser igual todo el tiempo. Y el segundo aspecto que vamos a hablar aquí desde la perspectiva contextual es la conducta gobernada por reglas. La conducta gobernada por reglas a veces va a funcionar a nuestro favor, ¿sí? ¿A qué se refiere la conducta gobernada por reglas? En ultra mega resumen, estas autoinstrucciones, ¿sí? O estas formulaciones que nos podemos hacer a nosotros mismos para orientar nuestra conducta, ¿sí? Sin necesariamente haber contactado con la situación. El típico ejemplo es, yo le puedo dar una regla a mi hijo, no toques el horno porque está caliente, y él sin haberlo tocado puede orientar su conducta para evitarlo, ¿sí? Ahí eso en un sentido adaptativo. ¿Qué pasa en un sentido desadaptativo? Nos empezamos a generar reglas, autoinstrucciones que no necesariamente nos favorecen, ¿sí? Y no favorecen la adaptación. En este caso, cuando se habla del duelo, desafortunadamente, hay una serie de frases, de consejos bien intencionados que no necesariamente van a ayudar y que vienen o que podrían convertirse en reglas no muy útiles para la persona. Les pongo aquí unos ejemplos, ¿no? El típico, no llores porque no los dejas descansar. Tienes que ser fuerte para tu familia, para tus hijos, para quien se les ocurra. El no dejes que te vean así, ¿sí? Y seguramente ustedes conocen otro montón de frases que tienen la intención de consolar, pero en realidad no ayudan mucho. Si la persona, vamos a poner aquí como ejemplo a una mamá, ¿sí? Si es una mamá que está enfrentando la pérdida de su esposo, ¿sí?
y ya le dijeron, tienes que ser fuerte para tus hijos, y ella lo incorporó tal cual, si es cierto, tengo que ser fuerte para ellos, ¿sí? Entonces, pues pudiera pasar que empiece a generarse todavía más reglas poco útiles, como el si estoy triste, entonces le estoy fallando a mis hijos. Por lo tanto, tengo que salir rápido de esto por ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que una situación como el experimentar tristeza, que pues ya en sí mismo es un tanto aversivo, pero que pudiera verse antes de esto como normal, ahora pasa a ser algo todavía más aversivo, porque si a mí me importan mis hijos, si yo quiero cuidar de ellos, obviamente no les quiero fallar, ¿no? Y entonces pudiera darse esta asociación de si estoy experimentando tristeza, estoy fallando como mamá y por lo tanto empieza ahora la tristeza a evocar también ansiedad, ¿vale? Y así es como esta cosa del duelo se nos puede empezar a complicar, algunas veces por reglas que vienen de afuera, ¿sí? A veces por reglas que la misma persona empieza a formularse, ¿sí? Y que pudieran promover, desafortunadamente, esta cosita que ya algunos de ustedes conocen, por lo que estoy viendo en el chat, que le llamamos evitación experiencial. Estas conductas, estos intentos orientados a controlar, a evadir o a escapar de lo que me genera malestar, ¿no? De lo que me es aversivo. Entonces, en el duelo, lo normal es que experimentemos bastantes situaciones aversivas en lo que vamos encontrando la forma de hacerles frente. Eso es lo normal. Pero si frente a esta situación la persona empieza a tener conductas de evitación experiencial, entonces puede que la cosa ahora sí se nos complique. ¿Cómo es esto, no? Algunas de las consecuencias es que, pues, puede dificultar la aceptación del fallecimiento, ¿sí? Si, por ejemplo, yo les decía, cuando despierto, volteo al lado y mi esposo no está y me vuelvo a acordar, ¿no? Una forma de evitación pudiera ser, me cambio de cuarto, ¿sí? Me cambio de cuarto y ya no voy a entrar al cuarto que compartíamos, ¿sí? Entonces, esto implica que no se da la oportunidad para aprender a lidiar con esto a partir de la experimentación con lo incómodo, sino que más bien se está evitando. ¿Sí? Se está evadiendo la situación. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que, bueno, dificulta la aceptación del fallecimiento porque por más que el tiempo esté pasando, ¿sí? Los recuerdos siguen siendo o se siguen viviendo como súper aversivos, no empieza a haber esta disminución gradual, ¿sí? Sigue siendo súper aversivo a pesar del tiempo y como se sigue sintiendo muy feo, la persona sigue evitando y pues entra ahí en un loop, algunos dirían en un círculo vicioso, ¿sí? Que pues no permite que la persona realmente pueda aprender a lidiar con la situación. ¿Sí? No puedo aprender a lidiar con algo de lo cual estoy escapando todo el tiempo. Por otro lado, impide la adaptación a un entorno en el que el fallecido ya no está. Esta es una consecuencia similar a la anterior, ¿sí? Pero aquí nos referimos más bien a cuando la persona no se permite afrontar los cambios, ¿no? O lo que tendría que ver con la restauración, dijeran Strobe y Schutt, ¿no? Entonces, empieza a haber más complicaciones, ¿no? Porque pues no le estoy haciendo frente a las cosas nuevas que tengo que hacerles frente, no estoy desarrollando nuevas conductas, no estoy desarrollando nuevos roles, ¿no? No estoy yendo a la junta de la escuela de los niños, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, por lo general, los consultantes describen esta sensación como el estar estancados o en pausa, ¿no? Dicen, es que todo el mundo siguió adelante con su vida y yo me quedé pausada, me quedé pausado. Sí, hay quienes a partir del fallecimiento abandonan metas, abandonan estudios, abandonan el trabajo, sí, y entonces, pues implica que la persona no se va adaptando a la situación y por tanto se siente estancada o estancado. Sí, y así como funciona en la explicación conductual del episodio depresivo, ¿no? O de la depresión, sí, pues también el estar evitando puede estar limitando el acceso a otras experiencias agradables que pudieran funcionar como fuentes de reforzamiento positivo. ¿Sí? Por ejemplo, empiezo a aislarme, empiezo a evitar a las personas porque me van a preguntar sobre cómo estoy o qué tal que me hablan del fallecido, entonces mejor empiezo a evitar. Y no voy a la reunión familiar, y no voy al cafecito con mis amigas, con mis amigos, ¿sí? Y entonces, pues esto implica que estoy limitando, ¿sí? O estoy teniendo cada vez menos acceso a experiencias que eventualmente pudieran volverse agradables, ¿sí? Porque si voy a la reunión familiar, chance y un ratito me hablan del fallecido, chance y un ratito me preguntan cómo estoy, y después de eso, pues cambian de tema. Mi amigo, el que es bien chistoso, ya contó otra de sus anécdotas, ya me hicieron reír, o ya tuve otro momento agradable. ¿Sí? Entonces, las personas no se permiten eso y por lo tanto no hay los suficientes refuerzos positivos para que su estado de ánimo empiece a nivelarse. ¿Sí? Entonces, si pudiera pasar que algo que empieza como un duelo normal, ¿sí? Pues entonces empiece a complicar si la persona está constantemente evadiendo las situaciones, ¿no? Tanto las situaciones que tienen que ver
con la pérdida como con la restauración. ¿Vale? Ok, va. Me voy a extender 5 minutitos más y luego vamos a las dudas, ¿sí? Entonces, aquí invitando de nuevo hacia la reflexión. Sí, si la gran mayoría de personas logra hacer frente al duelo sin ayuda profesional, yo les decía, eso dice la estadística. Entonces, ¿quiénes serían los que necesitarían acompañamiento? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Le voy a seguir para irnos más rápido. Ok, ¿quiénes posiblemente o probablemente pueden necesitar acompañamiento? Aquí les pongo algunos ejemplos, pero de nuevo no es una regla. Viudas o viudos, cuando la pérdida supone un cambio radical en la vida la vida cotidiana, ¿sí? Relaciones de pareja que eran muy largas o duraderas y que entonces el perder a la persona implica que todo mi día a día, toda mi vida cotidiana se va a modificar, ¿sí? Esto pudiera ser muy estresante, a veces abrumador para la persona, pensando también en si es una persona que quizás no tiene mucho apoyo en casa, ¿sí? Entonces pudiera volverse abrumador. Personas que perdieron una hija o un hijo, esto de acuerdo a lo que les decía hace rato, que la estadística marca que es una de las muertes que más impacta a las personas. Personas que desde antes ya tenían otros problemas de salud mental, dígase depresión, estrés postraumático, consumo de sustancias. Algunas veces el evento del fallecimiento puede provocar o puede evocar recaídas o que la persona vuelva a consumir si ya se había rehabilitado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Personas que afrontan múltiples pérdidas o múltiples estresores, ¿sí? Múltiples pérdidas, por lo general esto en la literatura le llaman sobrecarga de duelo, ¿sí? A cuando se perdieron varias personas en un corto periodo de tiempo. Esto pasó, o al menos en mi caso, me tocó atenderlo mucho cuando comenzó la pandemia. Y entonces, aunque las personas tuvieran buenas redes de apoyo, aunque tuvieran estrategias de afrontamiento eficientes, pues lo que pasa es que había demasiado que asimilar. ¿Sí? Entonces, en esos casos también pudieran beneficiarse de un acompañamiento psicológico. Personas con riesgo suicida, esas sí o sí tienen que llevar, pero más que un acompañamiento, tendría que hacerse una intervención del riesgo suicida para después podernos mover a atender al tema de la pérdida, ¿vale? No puedo atender a alguien que sigue teniendo un riesgo de suicida muy alto porque estamos en riesgo tanto la persona como yo como terapeuta, ¿no? Entonces, aquí primero se atiende el riesgo. Quienes tienen pocas redes de apoyo o esas redes de apoyo son muy ineficientes, les pongo un ejemplo. A veces pasa que la persona fallecida, pues, no era alguien muy agradable para mí, pero resulta que, pues ya saben, cuando fallece todo el mundo se vuelve santo. Entonces, pues tal vez en mi entorno familiar o en mis redes de apoyo no encuentro realmente la confianza, el espacio para expresar lo que realmente estoy viviendo, ¿sí? Entonces, estas personas a veces por su propia cuenta son las que van a buscar el apoyo, ¿no? El acompañamiento psicológico. En algunos casos también cuando la causa de muerte fue una muerte traumática, ¿no? Como dijimos, tal vez suicidio o homicidio, muertes que son muy inesperadas, muertes prenatales, aquí porque no siempre hay el reconocimiento social de la experiencia dolorosa que está viviendo la o el doliente. Y por aquí yo también pondría esa ya es de mi cosecha o por mi experiencia clínica. Algunas veces por la pérdida de mascotas, sobre todo cuando el entorno tiende a ser muy invalidante. Desafortunadamente es algo que me toca ver con mucha frecuencia, que los dolientes reciben ay, pues ¿por qué te pones así si solo era un perro o si solo era un gato? Entonces, en esos casos también pudieran beneficiarse, ¿vale? ¿Qué hacemos en el acompañamiento? Ojo, el acompañamiento es antes de que esto se vuelva un patrón de evitación experiencial antes de que la persona cumpla con criterios para un duelo prolongado, ¿sí? Lo que antes se le llamaba duelo complicado. ¿Qué podemos hacer aquí? Integrar estrategias de ACT, ¿sí? Acomodándolas de acuerdo al modelo de procesamiento dual. Esta es una propuesta, ¿vale? Es una propuesta mía, no la van a encontrar en libros, solamente en mis clases, ¿sí? Entonces, una propuesta sería para que la persona tenga espacio y desarrolle estrategias, ¿no? O en este caso, quizá sobre todo aceptación, pues algunas de las cosas que podemos hacer es el uso de rituales personales, ¿sí? Que va muy de la mano con el asignar un espacio o un momento, ¿sí? O un tiempo específico para contactar con el recuerdo, con las emociones acerca del fallecido, el permitirse
identificarlas, nombrarlas, expresarlas si la persona lo necesita. ¿Sí? El desarrollo de autocompasión y el recordar y revalorar la relación también sería parte de lo que permite el afrontarlo orientado a la pérdida. Algunas estrategias que utilizamos en ACT tienen que ver con estas intervenciones para aumentar la aceptación, para la difusión cognitiva, sobre todo cuando empiezan estos pensamientos tipo no voy a poder sin él, estoy perdida sin él, ese tipo de cosas. Sí, nos pudieran ayudar aquí. Para orientarnos hacia la restauración, pues ir poco a poco, y esto es de manera gradual, con metas pequeñas al inicio, incorporando actividades nuevas y haciendo planes para el futuro basados en valores. Esto en un momento muy temprano no es recomendable porque pudiera, sin querer, promover evitación experiencial, pero siempre y cuando ustedes estén evaluando, la persona si está teniendo conductas orientadas hacia este lado, que son adaptativas, que son desde la aceptación, entonces podemos empezar a movernos, sí, poco a poco y dijimos oscilando hacia la restauración. El poner atención a otras relaciones significativas, por ejemplo, pasa con los padres que pierden un hijo, que a veces empiezan a descuidar a los otros hijos, ¿sí? O descuidar las actividades con ellos. Entonces, el poder ir moviendo la atención, estando en contacto con presente en momentos con los otros hijos o con otras personas significativas, también es parte de la restauración. Y si es necesario, pues también el plantearse nuevos roles o una nueva identidad, ¿no? Una nueva identidad en el sentido de, para algunas personas, este cambio de nombrarme como esposa, ahora nombrarme como viuda, puede ser bastante difícil de hacer, ¿vale? Y para lidiar con la oscilación que pasa aquí en medio, ¿sí? Algunas recomendaciones son desarrollar habilidades para regular emociones intensas, ¿sí? Para lidiar con la incertidumbre y la ansiedad sobre el futuro. Esto porque les decía, pues al inicio puede sentirse muy abrumador. Algunas claves aquí, pues para el acompañamiento, explorar la afectación en diversas áreas de la vida, normalizar las respuestas en el contexto de lo importante, mucha validación hacia lo que las personas están viviendo y están sintiendo, poniéndole también el contexto. Sí, por ejemplo, hay veces que las personas sienten culpa por sentir alivio después de que el fallecido pues, la estuvo pasando súper mal en el hospital, ¿no? Entonces, ayudarles a validar y normalizar que el sentir alivio es parte de querer a la persona, parte de querer que esté bien. Lo viste que le estaba pasando súper mal, entonces es comprensible que ahora que ya no está viviendo todo ese malestar, tú te sientas aliviada o aliviado por él. Atención a reacciones emocionales en sesión y cómo responde la persona ante estas. Las conductas evitativas, ¿sí? Sobre todo hacia la parte emocional, con mucha frecuencia las vamos a ver aparecer en sesión, ¿vale? Y por otro lado, pues la comprensión con el ritmo de la acción comprometida. Cuando la pérdida está muy reciente, les decía, es muy cansado, entonces es esperable y es normal que la persona no tenga tanta energía, que su concentración no esté funcionando como antes o que su desempeño en la escuela, en el trabajo, en otras áreas importantes vaya a disminuir. Y entonces, ayudarles a ser comprensivos, comprensivas con esta parte y poco a poco ir tratando de reincorporarse a lo importante. ¿Vale? Otras cada vez más, pues ayudarles a adquirir habilidades para, le llama Ruth Harris, tormentas emocionales, desarrollo de autocompasión, y estos son algunos que ya les puse en la otra diapositiva. Ojo, y con esto voy a cerrar, ojo con la culpa y el perdón. Cuando tenemos una formación, sobre todo cognitivo-conductual, puede volverse muy tentador empezar a debatir con la culpa o querer forzar a la persona a perdonar. ¿Sí? Esto no es muy act de su parte. En este caso, la culpa y el perdón pueden estar también ligados a valores. Para que yo sienta culpa por haber perdido a mi hijo, quiere decir que lo tenía que haber querido mucho, me tenía que importar mucho y quería cuidar de él. ¿Sí? No lo pude hacer, por lo tanto siento culpa. Si ustedes se ponen a debatir con la culpa, puede ser muy invalidante hacia lo importante que era la relación. Desde la perspectiva de ACT, más bien se trabaja con el lidiar con la culpa como otra experiencia aversiva interna más desde la aceptación. ¿No? Aprendiendo a relacionarse con ella de otra manera. Que sientas culpa no necesariamente significa que te tienes que poner a rumiar y latiguearte sobre todo lo mal padre o madre que eres, ¿no? Sino aprender a relacionarse de otra manera, a actuar de otra manera cuando se presenta. Y el tema del perdón, la recomendación aquí es explorar para qué la persona está viendo necesario perdonar. Muchas veces es más por la parte social, por la presión de, aunque tu papá haya sido alcohólico y violento, tienes que perdonarlo porque era tu papá. ¿Sí?
estas son conductas gobernadas por reglas, ¿sí? Tendríamos que revisar si realmente a la persona le hace sentido y qué es lo que está entendiendo por perdón. Y de nuevo, quizá tiene más sentido entrenarle o ayudarle a trabajarlo desde la aceptación. ¿Sí? Y bueno, de mi parte sería todo por hoy. Ahora sí, abrimos un pequeño espacio para las dudas. Voy a atender algunas de ellas, si estás de acuerdo, Sí, Iván, claro. porque, porque veo muchas personas y no sé cuántas puedo alcanzar a contestar. Ok, Sí, voy buscando en el chat y si no pueden abrir sus micrófonos también. Sí, dice Armando, ¿cuántas sesiones se deben considerar en el proceso? Híjole, yo sé que va a sonar a típica respuesta de todos los psicólogos, depende, ¿no? Depende del caso, depende de también las habilidades que tengan las personas. Hay veces que la persona tiene bastantes habilidades para afrontar la situación y nuestro trabajo es nada más ayudarles a identificar cuáles de esas habilidades que ya tiene va a utilizar en qué momentos, ¿no? A discriminar para esta situación, utilizo estas habilidades que ya tenía. ¿Sí? Entonces, en algunos casos van a ser menos sesiones. ¿Sí? Ok, dice Araceli, de la frase duelo complicado, duelo prolongado, pues no hay gran cambio. No sé si esa es duda, pero bueno, igual lo resuelvo. Desde los noventas, un grupo de investigadores, bueno, varios grupos de investigadores en varias universidades empezaron a investigar lo que en ese momento le llamaron duelo complicado. No era un diagnóstico oficial, de hecho ellos estaban trabajando porque entrara dentro de los manuales diagnósticos, juntaron evidencia, hicieron investigaciones de tipo correlación y demás, para demostrarle a la APA y a la OMS que había este este fenómeno, vamos a llamar, o este trastorno, que tenía que diferenciarse de la depresión, ¿sí? Entonces, como no estaba en un manual oficial, por consenso, varios de estos grupos le llamaron duelo complicado. Entonces, si ustedes se meten a Google Escolar o otra base de datos, van a encontrar que hay muchísima investigación llamándolo duelo complicado. Pero cuando entran los manuales diagnósticos, se le cambia el nombre. No sabemos por qué, ese fue un tema súper polémico cuando se publicaron, pero la APA y la OMS, tanto en el DSM-5 y en el CIE-11, ¿sí? Que cada uno publica estos, le llamaron duelo prolongado. ¿Qué es lo contradictorio o paradójico aquí? Que para determinar los criterios, para hablar de prevalencia, se basaron en lo que los investigadores le habían puesto duelo complicado. Entonces, pues nada más le cambiaron el nombre, ¿sí? Pero pues iba en muy buena medida de lo mismo. Ok, voy a responder un par de dudas más. Eh, Adelante, dice, maestro. dice Mario César que si les puedo dar libros, guías. Estas son lecturas sugeridas de duelo en general, ¿sí? Estas son de ninguna enfoque terapéutico en específico, más bien están hablando de lo que se conoce de duelo, de investigaciones de duelo. Por aquí está Bonano, que yo se los mencionaba. Para duelo en niños, el doctor Ato Direcoff o Direcoff es uno de los que más ha investigado. Tiene tanto libros como artículos de investigación. Y de Acta en Duelo está en el que yo soy coautora. Este es para terapeutas. Es una propuesta de un protocolo, aunque bueno, lo que sabemos es que lo ideal es hacer un buen análisis funcional y no trabajar exactamente con protocolos, sino adaptar la intervención a los consultantes, pero esta es una propuesta bastante amigable para quienes apenas se están adentrando en el tema del duelo y de la terapia de aceptación y compromiso. Y este de acá, When Life Hits Hard, ese solo existe en inglés actualmente, del doctor Ross Harris. Este es un libro para público en general, pero el doctor Ross Harris hace una serie de propuestas desde la terapia de aceptación y compromiso, también es bastante buena. Y a quienes les interese sensibilizarse un poquito en el tema, les dejo unos extras, porque soy fan de la literatura de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, que es entre ensayo, entre biografía, entre muchas otras cosas. Este libro habla mucho de su experiencia y ella retoma los diarios de Marie Curie, donde Marie Curie habla de su experiencia de haber perdido a su esposo también, ¿no? Entonces va haciendo como constantemente esta vinculación entre estas experiencias. Esta es una novela tal cual de Brenda Navarro, Ceniza en la boca, y este libro tiene un lugar especial y bonito en mi corazón, de la poeta colombiana, si no me falla la memoria, Piedad Bonet, lo que no tiene nombre. Piedad Bonet, en, desafortunadamente en la vida real, perdió a un hijo por suicidio. Ella escribe este libro como un ejercicio de encontrarle sentido a la situación, de darle otro significado a la pérdida y de poder continuar. Entonces, para sensibilizarnos más desde la experiencia personal, estas son tres buenas opciones.
esta es una advertencia que siempre hago. Piedad Bonet habla como ningún otro doliente habla del duelo por suicidio. ¿Sí? La mayoría de personas les cuesta trabajo decir la causa de muerte cuando ha sido por suicidio. Hay un estigma alrededor de. Piedad Bonet no tiene pelos en la lengua y lo dice tal cual, ¿no? O así lo narra en su libro, ¿no? Cuando las personas llaman y le dicen, oye, ¿qué pasó? Se suicidó, mi hijo se suicidó, ¿no? Entonces, esta es una experiencia muy peculiar para que lo tomen como con esa precaución, ¿vale? Ok, bien. Tiene una duda más. De todos modos, ay, muchas gracias, Rubén, por tu mensajito. Eh, Dice Clara, en la intervención del duelo debe contemplarse, abordarse todos los puntos del Exaflex. Eh, Mira, cuando ya tenemos más experiencia trabajando con ACT, hacemos una evaluación funcional y podemos identificar cuáles son los procesos en los que la persona está presentando déficit. Entonces, no a fuerzas tengo que pasar por todos los procesos del Exaflex. La propuesta del libro pasa por todos los procesos porque pues la idea es que cualquier persona, así sean nuevos en la práctica de la terapia de aceptación y compromiso, puedan hacer la intervención, pero lo ideal es que adaptemos la intervención a las habilidades o la falta de habilidades que va teniendo nuestro consultante, ¿vale? Ok, bien. Pues de mi parte sería todo. Me preguntan por ahí las redes. Les vuelvo a poner la diapositiva de acá. Aquí les pongo tanto bueno, en Instagram pueden buscar Psicoterapia Contextual GDL. Les dejo mi correo de contacto. También tenemos una página. Estas son más bien para personas que deseen llevar psicoterapia o alguna asesoría, alguna supervisión. Si están buscando alguna de esas directamente conmigo, a mi correo puede ser. Em, Ténganme paciencia. A veces me tardo en contestar, pero siempre contesto todo. ¿Verdad, Iván? Sí, ves. Ok. Va. Bueno, pues les dejo por ahí mi contacto. Si hubiera otras dudas, también me las pueden enviar al correo y pues en lo que les pueda apoyar, ahí estoy a la orden. Muchas gracias, maestra. Bueno, no queda más que agradecerles a todos los participantes. Llegamos a hacer 140 y algo. Y pues bueno, muy buena respuesta, maestra. Le agradecemos. Y pues bueno, sigan en sus redes sociales. Pues bueno, también compre su libro, ¿verdad, maestra? Sí, sí, lo encuentran por ahí en Amazon. Alguien preguntó, lo encuentran por ahí ¿Cómo se llama su En Amazon. libro? ¿El nombre completo? Se llama Duelo, tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso. Déjenme ver, por aquí debo de tener la imagen. Si no me falla mi memoria, acá está. Ahorita se las comparto. En la otra de presentación se quedó. Como recomendación, si no lo encuentran en físico, porque creo que quedaban ya muy poquitos ejemplares en físico, eh, quizá a finales de este año o principios del que sigue, vamos a sacar una edición revisada en la que voy a incluir un artículo extra. También pudieran esperarse esa, o si no, pues por ahí está. Es este de este lado. Sí, el de acá es el que les mencionaba hace un momentito el doctor Ross Harris. ¿Vale? Va, pues por ahí tienen el dato. Muchísimas gracias, maestra. Pues muchas Entonces, gracias a todas y todos por el favor de su atención. Y de mi parte sería todo. No sé, maestro Iván, si tú quieres agregar algo más. nada más, una ponente muy buena y pues bueno, que aclaro muchas dudas. De hecho, les comparto, en el instituto estamos viendo un duelo. Fíjense que el día de hoy falleció una persona, no de nuestro equipo, pero sí la persona que nos renta el lugar donde estamos. Y justamente acaba de llegar la carroza fúnebre acá abajo, entonces vamos a bajar, estamos muy consternados, ¿no? Entonces, Ah, hace meses que la contactamos, jamás nos imaginamos que íbamos a estar viviendo, era una persona que siempre nos llenaba el tinaco de agua, ¿no? En todos estos años llevamos aquí más de 10 años y nunca habíamos padecido de agua, y ahora que cayó enfermo, pues ya no tenemos agua, ya no nos faltan algunas cosas, bueno, ese tipo de cosas que usted trató, y muchas gracias, maestra. Y a todos síganos, en el mes de febrero ya tenemos algo planeado con la maestra para poder trabajar, y pues bueno, esperen más noticias y síganos en nuestras redes sociales, les repetimos, Instituto en Ciencia del Comportamiento, búscanos en Instagram, Twitter, Facebook y en YouTube. Muchas gracias, hasta pronto. gracias, bonita tarde.